Vamos a dar entonces inicio hoy a la actividad. Para el día de hoy les trajimos un tema algo exótico para ciertas personas que no, cuando se hizo la publicidad me preguntaban que en qué consistía. Y la idea es que hoy vamos a revisar como esa interacción o esa comunicación que hay entre el corazón y el hígado, tanto desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, epidemiológico, clínico y algunas nuevas terapias que nos van a impactar cuando se presentan cierto tipo de patologías. Lo primero que hay que hablar es con respecto a la falla cardíaca, y es que se volvió un problema de salud pública. Se estima que aproximadamente un 10% de la población mayor de 70 años van a figurar con este diagnóstico, y que debido a que las enfermedades cardiovasculares continúan representando la principal causa de muerte en el mundo, junto con un aumento en la prevalencia de enfermedades tipo obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial, las cifras se van a disparar notablemente, y esto va a hacer que los sistemas de salud se enfrenten a una situación bastante difícil en cuanto a sus presupuestos. No solamente la falla cardíaca como tal es un problema neto del corazón. Hay que tener en cuenta que si bien esta bomba se encarga de la distribución del flujo sanguíneo, hay que tener en cuenta que cada órgano tiene sus propios requerimientos metabólicos, y como tal, ante la falla de esta bomba, se van a ver afectados directamente, y como tal pueden reflejar un daño propio del corazón, pero reflejado en este órgano. Las interacciones cardiopáticas no han tenido, digámoslo así, tanto eco en la literatura como si lo ha tenido el síndrome cardiorrenal. Pero los autores hacer una analogía con respecto al síndrome cardiorrenal. Y así como el doctor Belomo publica la clasificación del síndrome cardiorrenal, algunos autores han intentado proponer una clasificación que se asemeje a esta patología y que se conoce como el síndrome cardiopático. A diferencia de la propuesta del doctor Belomo, donde hay 5 estadios, en este síndrome cardiopático habría 4. El primer estadio, conocido como hepatitis isquémica; el segundo como hepatopatía congestiva; el tercero como una falla hepática aguda, que va a repercutir directamente sobre la alteración, sobre una alteración cardíaca también de tipo aguda; y el escenario 4, una enfermedad hepática crónica, que finalmente va a tener repercusiones a nivel cardíaco. Sin embargo, todavía no hay un consenso en la literatura mundial sobre el síndrome cardiopático, pero van a encontrar ustedes algunas propuestas de algunos autores que quieren tomar el modelo propuesto por Belomo para el síndrome cardiorrenal. Algo que hay que tener en cuenta, y es con respecto a las manifestaciones. Lamentablemente, muchos de estos pacientes se presentan con manifestaciones de tipo gastrointestinal, como puede ser epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, saciedad precoz, náuseas, vómitos. Entonces, muchos de estos pacientes consultan inicialmente a servicios de gastroenterología, y eso hace que se pierda tiempo, que la enfermedad cardíaca avance, y como tal el pronóstico se vuelva más oscuro. Comencemos entonces con la parte fisiológica. Sabemos que el hígado como tal recibe aproximadamente un 25% del gasto cardíaco. Ese gasto cardíaco entonces va a estar entonces distribuido mediante 2 sistemas circulatorios. Uno que es el sistema de la vena porta y otro que es el sistema de la arteria hepática. El sistema de la vena porta es un sistema que lleva aproximadamente 75% de sangre desoxigenada, y el sistema arterial hepático contribuiría con 25%. Hay una ventaja que tiene este sistema, y es que a nivel de la arteria hepática posee un sistema de autorregulación con flujo limitado. ¿En qué consiste eso? Una vez a nivel hepático comienza un proceso de hipoxia, al parecer se liberan cantidades de adenosina que van a impactar sobre la circulación de la arteria hepática, y esto a su vez va a permitir que aumente el flujo sanguíneo. Para entender bien este mecanismo de circulación, tenemos que remitirnos a este gráfico, donde ustedes pueden ver cómo entonces hay una doble irrigación, una a nivel de la vena hepática y otra a nivel de la arteria. Pero si ustedes ven, es un sistema cerrado, es decir, que cualquier presión a nivel de un punto del sistema se va a transmitir de forma retrógrada,
y eso va a causar que el flujo sanguíneo disminuya y como tal se va a prestar para fenómenos de trombosis, de oclusión aguda y finalmente de hipoxia y de isquemia. Hay que tener en cuenta algo desde el punto de vista anatómico y es que las venas hepáticas no tienen válvulas y como tal esto desde el punto de vista fisiológico va a favorecer notablemente para que si ocurren fenómenos de congestión, esa presión se va a transmitir de una forma más exagerada al no tener esta vena válvulas. Importante con todos estos sistemas arteriales y venosos es conocer un concepto que se conoce como el gradiente venoportal. Y este gradiente venoportal, si ustedes ven la gráfica, más o menos se ha establecido alrededor de 5 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante este gradiente venoportal? Porque hay algunas patologías que como tal pueden cursar con congestión, pero pueden tener o no este gradiente elevado. Y eso va a llevar a que usted las diferencie en que si es un problema netamente del hígado, al tener el gradiente normal, o por el contrario, es un problema de la circulación hepática y como tal, el gradiente está aumentado debido a la presión retrógrada que ejerce sobre el sistema posterior circulatorio. A nivel microscópico, ¿qué tenemos? Tenemos entonces la estructura del lobulillo hepático, donde entonces se ha establecido que la mejor forma de entender cómo funciona el hígado es a través del acinio. Y este acinio entonces, digamos que se ha diagramado como un hexágono, donde entonces en el centro del hexágono tenemos la vénula central y es allí donde se va a ubicar la zona 3 o la zona más proclive a los fenómenos de hipoxia y de isquemia. A nivel de los vértices del hexágono tenemos entonces el tracto portal, donde entonces van a confluir los conductos hepáticos, la vena porta y la arteria hepática. Esta zona se conoce como la zona 1 y como tal está más protegida ante los fenómenos de hipoxia y isquemia, pero está más proclive a los fenómenos de toxicidad por xenobióticos. Entonces, ¿qué se ha estudiado cuando ocurren los fenómenos de congestión? Al parecer, entonces, comienza una serie de ingurgitación a nivel, entonces, del acinio hepático y como tal, entonces, comienzan a haber unos fenómenos de compresión a nivel de los conductos biliares. Esto finalmente, entonces, va a desembocar en un aumento de la presión que no va a favorecer el gradiente de flujo y como tal, finalmente va a llevar a fenómenos de isquemia y de hipoxia. Esto desde el punto de vista fisiopatológico, pero desde el punto de vista epidemiológico, resulta que se ha visto que definitivamente hay una relación directamente proporcional entre el aumento de enzimas hepáticas y la función cardíaca. Y esto ha sido estudiado con varios trabajos donde se han hecho análisis post-hoc que han encontrado relaciones en cuanto a pronóstico, mortalidad a 30 y a 180 días y cómo ha sido la respuesta de la función hepática cuando se establece el manejo óptimo para la falla cardíaca. Vamos a analizar entonces de estos 5 estudios, vamos a analizar los 2 primeros que han sido como los más importantes y vamos a ver qué encontraron los autores para que nos vamos contextualizando. Primero entonces el estudio Everest, un ensayo clínico aleatorizado donde se reclutaron 4.133 pacientes. Tuvo entonces un periodo de seguimiento de octubre 7 de 2003 a febrero 3 de 2006. Y en ellos entonces hubo 2 grupos. Un grupo al que se le administró tolvaptan, 30 miligramos cada día versus placebo. El tiempo del estudio estuvo establecido como mínimo 60 días y al final entonces se llegaron a 2 desenlaces. El primero, mortalidad por todas las causas, donde definitivamente no hubo una diferencia estadística, y mortalidad netamente cardiovascular o la primera hospitalización por falla cardíaca, donde tampoco hubo una diferencia estadística. Sin embargo, aquí pues no vinimos a analizar como tal estos desenlaces, sino que vinimos a analizar qué hicieron los autores con un análisis post-hoc en el grupo placebo
con respecto entonces a las pruebas de función hepática en los pacientes que fueron hospitalizados. Y para eso entonces se encargaron de medir los niveles de albúmina, de transaminasas, fosfatasa alcalina, GGT y bilirrubina total. Establecieron 4 momentos para estas mediciones. Una basal al ingreso del estudio, otra al alta o al 7º día, y por último un seguimiento que se le hacía luego de que los pacientes salían del hospital. Y miren qué tan interesante lo que encontraron, que una vez entonces los pacientes eran sometidos al tratamiento, los niveles altos de transaminasas comenzaban a disminuir paulatinamente y junto con los niveles de bilirrubina total. En caso contrario, los niveles de albúmina comenzaban a ascender notablemente una vez instaurado el tratamiento para la falla cardíaca. Donde no se observó muchos cambios fue con respecto al nivel de la fosfatasa alcalina. Esto en este estudio, porque enseguida les voy a mostrar algunos donde sí se vio un impacto con respecto a la fosfatasa alcalina. Entonces ellos concluyeron, desde el punto de vista estadístico, que tanto el cambio positivo de la albúmina, de pasar a niveles de hipoalbuminemia a niveles normales, junto con la disminución en los niveles de bilirrubina total, sí tenían un impacto con respecto entonces a mortalidad por todas las causas y mortalidad por causa cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Con respecto al estudio Everest. Y con respecto al estudio Survive... Perdóname un momentico, Cami. Digámosle a las personas que nos acompañan, ¿cuál fue, digamos, que el racional fisiopatológico del efecto del tolvaptan sobre la función hepática en ese estudio, en el Everest? Sí, hay que tener en cuenta... ¿Qué tipo de medicamento es y qué acción tiene? Sí, recordemos entonces que en los pacientes con falla cardíaca, estos pacientes entonces hacen una retención hidrosalina importante y el tolvaptan hace entonces parte de uno de los grupos conocidos como los baptanes, donde entonces hay un bloqueo de la hormona antidiurética y se contrarresta este efecto que todos vemos en la clínica, como puede ser la hiponatremia que manejan estos pacientes, precisamente por aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y finalmente por una exagerada liberación de hormona antidiurética. Con respecto entonces al estudio Survive, también es un ensayo clínico aleatorizado de 1.327 pacientes. En ellos entonces incluían pacientes con falla cardíaca aguda descompensada que requerían desde el ingreso soporte inotrópico. Se dividieron en 2 grupos, uno grupo que recibió levosimendan, el otro que recibió dobutamina, y se estableció un desenlace, mortalidad de cualquier causa a 180 días. Aquí también, lamentablemente, los desenlaces no llegaron a una diferencia estadísticamente significativa, pero también los autores decidieron, así como en el estudio de Everest, hacer un análisis post-hoc de qué pasaba con las anormalidades de la función hepática. Y para eso entonces tomaron un grupo de 1.134 pacientes, les hicieron pruebas de función hepática y también decidieron establecer desde el punto de vista clínico de la semiología y de los datos que se obtenían de la historia clínica al ingreso, qué relación había con esas pruebas de función hepática. Igualmente establecieron, pues como ya había un desenlace que era mortalidad a 180 días, y ellos al análisis que encontraron, o por lo menos se plantearon 2 hipótesis. Primero, que el fenómeno de colestasis se debía a una falla derecha más una congestión sistémica producto de la falla, y que la citólisis hepática se debía netamente a fenómenos de hipoperfusión, y que esto, digamos que se iba a impactar una vez se iniciara la respuesta al inotrópico. Vamos a ver qué encontraron los investigadores. Entonces, lo primero que encontraron es que una vez iniciada la administración del inotrópico, definitivamente sí había un descenso en los valores de transaminasas, no así en los valores de fosfatasa alcalina, algo similar a lo que ya vimos anteriormente en el estudio Everest. Y segundo, también entonces ya la probabilidad de sobrevida a 180 días, vemos entonces que ya si la fosfatasa alcalina sí tenía un impacto en la mortalidad. Y también la disminución en los niveles de las transaminasas sí también iban a impactar en cuanto a la sobrevida de los pacientes, que se lograba la disminución de estos valores con el tratamiento para su falla cardíaca.
Con respecto entonces a los signos clínicos que se detallaban en la historia clínica, tenemos que evidentemente para usted predecir los factores que se vinculaban con ese aumento de la fosfatasa alcalina, se encontró que la presencia de ascitis, edema periférico, diabetes, un BNP elevado, creatinina elevada y una sistólica disminuida estaban directamente relacionados con aumento en los valores de fosfatasa alcalina. Y así también ocurrió con el análisis para las transaminasas, donde entonces se establecieron que variables como el infarto agudo de miocardio durante la admisión, valores de BNP, frecuencias cardíacas altas, sistólicas bajas, el uso de beta bloqueadores al ingreso, y el paciente que ya tenía un diagnóstico previo de falla cardíaca y que en ese momento estaba agudizada, se relacionaban directamente, tenían una correlación positiva con aumento en los valores de las transaminasas. ¿Qué es la explicación que se ha establecido hasta el momento de por qué ocurre entonces esos aumentos en las transaminasas, esos aumentos en la bilirrubina? Al parecer entonces la explicación fisiopatológica se debe a un fenómeno que se conoce como la resistencia de Starling. ¿En qué consiste la resistencia de Starling? Resulta que todos los sistemas venosos y todos los sistemas de tubuladuras que tiene el organismo tienen sabemos que por la ley de Starling se favorece la filtración neta del líquido, pero resulta que las tubuladuras de nuestro sistema circulatorio tienen una estructura compresible. Y al parecer lo que se ha visto a nivel del hígado y a nivel de los pulmones es que todas las estructuras que son compresibles, en el momento en que se presentan fenómenos de congestión, aparece entonces liberación de sustancias, en el caso del hígado, como la bilirrubina, como la adenosina, y que al mismo tiempo esos fenómenos de compresión a nivel tubular son también los responsables de los fenómenos de isquemia y de hipoxia que van a llevar a la liberación de transaminasas en estados de bajo gasto cardíaco. Es una hipótesis que se ha planteado, esto es más como el del punto de física de hidráulica. Pero entonces ya entrando en el punto de vista clínico, vamos entonces a revisar en qué consiste esto de las interacciones cardiopáticas. Entonces, se han definido tres patologías o tres escenarios para hablar de las interacciones cardiopáticas. Lo primero son las enfermedades cardíacas que afectan directamente el hígado. Lo segundo son las enfermedades hepáticas que afectan el corazón. Y lo tercero son enfermedades sistémicas, como puede ser de tipo reumatológicas, que afectan simultáneamente el corazón y el hígado. Hoy en la charla, o en la charla la que cierro mi rotación de cardiovascular, vamos a hacer entonces énfasis en las enfermedades cardíacas que afectan el hígado. Sin embargo, al final vamos a hacer algunas consideraciones con respecto a la cardiomiopatía cirrótica. Entonces, lo primero es entender que estamos hablando de un sistema que se comunica entre sí, tanto desde el punto de vista hemodinámico, como también en cuanto a impacto en procesos fisiopatológicos. Aquí vemos entonces cómo a partir de un corazón que falla van a ocurrir dos fenómenos conocidos como la lesión hepática cardiogénica y la hepatopatía congestiva. Pero al mismo tiempo también, cuando ocurren fenómenos fisiopatológicos netamente hepáticos, esto se va a ver reflejado directamente en el corazón a nivel entonces de la cardiomiopatía cirrótica y en los pacientes que son sometidos a trasplantes hepáticos. Quiero que observen aquí abajo y que tengan en cuenta esos receptores que ahí los mencionan, los LXR, porque al final les voy a mostrar una propuesta de investigación que se está trabajando con respecto a estos receptores y que como tal se viene trabajando con respecto a desarrollar fármacos que impacten directamente los dos órganos para mejorar los desenlaces. Entonces empecemos. De los síndromes clínicos, el más importante es entonces la lesión cardiogénica hepática aguda. En la literatura lo van a conocer con varios nombres. Antiguamente se conocía como la hepatitis isquémica, luego también se le acudió el nombre de hígado de choque, pero en estos momentos el término correcto es lesión hepática cardiogénica aguda. Y básicamente el mecanismo fisiopatológico se ha establecido como hipoperfusión aguda. Sin embargo, les voy a mostrar un trabajo que ya tiene sus años, pero que digamos que generó controversia en cuanto a que no necesariamente es la hipoperfusión como tal la causante de la lesión, sino que también se ha
reconocido que aumentos en la presión venosa central están relacionados con estados de lesión hepática cardiogénica. Y el segundo escenario importante en el paciente con falla cardíaca crónica es el escenario de congestión pasiva, donde entonces tradicionalmente en los libros de semiología, de radiología y de medicina interna se encontraba el término de hígado de nuez de mascar, pero que con el paso del tiempo ya se ha considerado como hepatopatía congestiva, o en los libros clásicos de semiología como Suros lo conocen como la cirrosis cardíaca. Entonces lo que tenemos que recordar es, en esa figura de ese hexágono, de ese signo hepático, conocer que la zona 3, que es donde se encuentra la vena hepática central, es la zona más proclive a los fenómenos de hipoxia y como tal es allí donde va a tener más impacto los estados de bajo gasto cardíaco. ¿Cuál es la dificultad que hay? Es que si el estado de bajo gasto perpetúa en el tiempo, esa lesión va a ir hacia la zona 1 y como tal esto se va a ver reflejado en un aumento en los valores de transaminasas y de bilirrubina. Entonces, la lesión hepática cardiogénica, el mecanismo principal es en estados de bajo gasto, el caso más dramático es en paro cardíaco, pero también se puede encontrar entonces en falla cardíaca terminal o en escenarios de choque cardiogénico. Se va a encontrar en la literatura un término conocido como transaminitis, donde entonces se ha establecido elevación de las transaminasas en valores 10 a 20 veces por encima de lo normal y que tienen una presentación variable, pero que se ha reconocido que la elevación es netamente marcada entre el primero y el tercer día y que posteriormente retorna a valores normales a los 7 y a los 10 días aproximadamente. Como tal, entonces, el principal mecanismo es disminución de la perfusión junto con hipoxia, y hay que tener en cuenta que la etiología cardíaca puede ser no detectada inicialmente. Ejemplo, llega un paciente al servicio de urgencias con la alteración del estado de conciencia, con ictericia, e inicialmente usted podría caer en la confusión de que se tratase de una encefalopatía hepática, cuando realmente puede ser un paciente con una falla cardíaca terminal que haya llegado por un paro cardiorrespiratorio y que como tal ya tenga una lesión hepática establecida. Como les dije entonces, se ha establecido un periodo en donde inicialmente en las primeras 72 horas ocurre el aumento y que posteriormente comienza el descenso hasta ya normalizarse entre el séptimo y décimo día. La ictericia generalmente no es tan severa en estos casos, porque en estos casos el estado de hipoperfusión va más hacia un daño estructural más que funcional. Sin embargo, en los casos de falla hepática aguda, en los que el paciente ya tenía una lesión previa hepática, sí puede ser marcada. Es muy importante, y esto tiene que quedar muy claro, la supervivencia depende del manejo netamente de la falla cardíaca, del manejo del evento circulatorio. Y como tal, entonces, como el manejo depende, usted tiene que pensar de que esa bomba cardíaca está siendo insuficiente para mantener la demanda metabólica hepática. Entonces, como les dije, desde el punto de vista fisiopatológico, usted se queda con el concepto de que es un estado de hipoperfusión y de bajo gasto. Sin embargo, este trabajo del doctor Jean Henrion es un trabajo, pues ya siempre tiene sus años, publicado en el año 94, pero fue un trabajo muy bonito, un estudio prospectivo, duró un año. Él entonces ingresó 776 pacientes a la unidad coronaria con un punto de corte, donde entonces encontró que había una elevación de transaminasas 20 veces por encima del límite superior y que 22% de los pacientes que se presentaban con esta elevación tenían gasto cardíaco bajo. Pero ¿qué le llamó la atención a él? Cuando él comparó el grupo de bajo gasto cardíaco sin hepatitis isquémica versus el grupo de bajo gasto cardíaco con hepatitis isquémica, encontró que había una elevación de la PVC notable. Si ustedes miran, no hay como muchas diferencias en cuanto a los dos grupos, pero sí a nivel de la PVC había una diferencia. Y esto se llevó a pensar de que parece ser que estos pacientes, no solamente el mecanismo fisiopatológico es netamente reducción en el aporte sanguíneo, sino que también el estado de falla cardíaca hace que se retransmita esa presión de forma retrógrada y como tal son pacientes más proclives a que ante el bajo gasto cardíaco hagan la elevación de las transaminasas. Es importante, y este es como la segunda parte del trabajo del doctor Harrián, y es que él incluyó un grupo de pacientes con choque hemorrágico secundario trauma y también les hizo medición de las transaminasas.
Y como tal, si ustedes aquí miran, si bien pues hay unos en el límite superior, la diferencia no es bastante grande y aquí entonces se replanteó y en cierta forma confirmó la hipótesis del doctor Jarrión, donde un estado de hipovolemia per se no necesariamente va a desencadenar la elevación tan exagerada de las transaminasas como sí lo puede desencadenar un estado de bajo gasto cardíaco perpetuado en el tiempo. Hay que tener en cuenta, como les dije al ingreso, de que desde el punto de vista epidemiológico, el aumento entonces de enfermedades tipo obesidad y diabetes mellitus está teniendo entonces un impacto en la población y como tal hay que añadirle otro nuevo mecanismo fisiopatológico y ese es de la estatosis hepática. Y que se ha visto que entonces en estos pacientes hay una mayor susceptibilidad a producir lesión hepática y que al mismo tiempo hay un factor asociado que también se podría presentar como un factor de confusión, y es porque son pacientes que presentan por su patología falla cardíaca y como tal, entonces, dilucidar exactamente el mecanismo fisiopatológico es algo complejo, puesto que son pacientes con múltiples patologías. ¿Cuál es la dificultad que se viene en los sistemas de salud? Es que al aumentar la prevalencia de estatosis hepática en el mundo, se nos viene entonces un problema de pacientes con falla cardíaca que al mismo tiempo se van a presentar con disfunción hepática y como tal esto va a tener un impacto en los sistemas de salud. Tratamiento. Como ya vimos que el mecanismo es netamente, entonces una disminución en el gasto cardíaco, que si bien se puede acompañar de aumento de la PVC, es importante entonces, primero, mantener una adecuada perfusión tisular. Segundo, favorecer entonces la diuresis. Y tercero, pues esto es más una recomendación de experto en los pacientes que ya se presentan con mascitis bastante exagerada, la paracentesis terapéutica. Segundo escenario, la congestión pasiva crónica. En este caso, entonces, nos estamos ante un paciente que puede tener una falla biventricular avanzada o una falla netamente derecha, o como puede ser, por ejemplo, fenómenos de regurgitación tricuspídica severa. Casos dramáticos, los pacientes entonces con pericarditis constrictiva, bien sea por causas urémicas o inflamatorias o autoinmunes. En este caso entonces tenemos, como ya vimos que es un sistema donde entonces funciona como una asa cerrada, hay un aumento de la presión venosa hepática, disminuye el flujo sanguíneo hepático, hay también disminución en la saturación tisular de oxígeno y como tal todos estos fenómenos de congestión a nivel del signo hepático llevan entonces a una necrosis centrilobular. Como les dije al inicio, estos pacientes inicialmente la clínica es muy confusa y como tal ellos llevan a consultar inicialmente a servicios de gastroenterología, sobre todo porque el cuadro puede simular colecistitis, enfermedad acidopéptica. Entonces como tal son pacientes en los que se pierde tiempo evaluándose patologías gastrointestinales cuando de verdad lo que está produciendo el fenómeno es una falla cardíaca. Para entender entonces en qué consiste o cómo es el mecanismo fisiopatológico, vamos entonces a remitirnos al estudio CHAM, donde entonces se hizo un análisis de 2.679 pacientes y también los autores quisieron establecer una relación entre las pruebas de función hepática y desenlaces a largo plazo. Pero encontraron algo muy interesante, y es que en estos pacientes con falla cardíaca avanzada había una correlación positiva entre los aumentos de bilirrubina y disminución de la albúmina sérica. Aquí vemos entonces para el estudio CHAM cómo entonces en los pacientes con falla cardíaca definitivamente se presentaron con niveles aumentados de bilirrubina total y con hipoalbuminemias. Esa hipoalbuminemia inicialmente se había explicado porque el paciente con falla cardíaca, al tener también síntomas gastrointestinales, de saciedad, de dolor en epigastro, disminuía su ingesta. Pero ya sabemos hoy en día que el daño directo a nivel de los canalículos biliares y el impacto que eso tiene a nivel de la función sintética del hígado es lo que va a determinar esa hipoalbuminemia. Importante entonces, cuando hicieron el modelo multivariable, se encontraron que definitivamente el aumento en la bilirrubina total era uno de los grandes predictores de disfunción cardíaca de estos pacientes y que aparte había otros predictores, pero pudieron concluir que definitivamente el impacto que tiene
sobre la síntesis de la bilirrubina en la falla cardíaca está notoriamente relacionado con aumento en la mortalidad y en la hospitalización por falla cardíaca. ¿Qué hay que tener en cuenta? Como ustedes vieron en el gráfico de los gradientes, en el caso entonces de la hepatopatía congestiva como tal, entonces vamos a encontrar que el gradiente normal se ha establecido entre 5 a 7 milímetros de mercurio. Pero en el caso de la hepatopatía congestiva, tenemos entonces de que hay un aumento en ambas presiones, tanto en la presión anterógrada como retrógrada, diferente a lo que ocurre en la enfermedad propia del hígado, como puede ser la cirrosis, donde entonces sí hay una diferencia en cuanto al gradiente y eso entonces estaría establecido por la presencia de varices. Por eso uno de los criterios para establecer el diagnóstico de hepatopatía congestiva es la ausencia de varices. Tratamiento. Continúa entonces, disminuir la congestión con medidas entonces como el uso de los diuréticos, terapia de ultrafiltración, en lo posible entonces mantener la eubolemia, porque sabemos entonces que estamos ante un hígado que está seriamente afectado ante cambios de perfusión. El manejo de la falla cardíaca sigue siendo el pilar en estos pacientes, porque definitivamente es el manejo de la falla cardíaca el que va a impactar en el pronóstico. Y una conclusión muy importante, ojo, no infraestimar el valor pronóstico de la infusión hepática en falla cardíaca crónica. En estos pacientes, y la Guía Europea de Falla Cardíaca lo dice, se deben solicitar pruebas de función hepática al ingreso de los pacientes con falla cardíaca. Hay otros fenómenos que están también dentro de las interacciones cardiopáticas y son las enfermedades hepáticas que afectan el corazón. Entre ellos entonces tenemos el síndrome hepatopulmonar, donde entonces ya son en estadios avanzados de cirrosis, donde se establecen comunicaciones arteriovenosas a nivel entonces de los alvéolos, la hipertensión portopulmonar, ya dijimos entonces que la hepatopatía congestiva dentro de los criterios es la ausencia de varices portales, y la cardiomiopatía cirrótica. Vamos entonces a hablar un poquito de la cardiomiopatía cirrótica, donde entonces resulta que la cardiomiopatía cirrótica tiene una característica importante y es la falta de aumentar el gasto cardíaco ante demandas metabólicas o demandas estresantes como puede ser el ejercicio, y esto se ve reflejado en una serie de fases que se han establecido. Inicialmente entonces como una fase donde hay una reducción en la función cardíaca, pero que posteriormente, dado entonces toda la respuesta neurohormonal que se produce en la cirrosis, con aumento del tono simpático, con liberación de citoquinas proinflamatorias y de factores de crecimiento, esa fase de reducción de la función comienza entonces un estado de compensación donde se va a producir inicialmente una hipertrofia y que esta hipertrofia lamentablemente va a llevar a una disfunción diastólica con repercusión a nivel del cardiomiocito que va a llevar a un proceso de fibrosis y finalmente una disfunción sistólica donde ya se va a ver disminuido el gasto cardíaco. Pero no solamente entonces es a nivel histológico y funcional donde se ven los cambios, sino también usted lo puede ver a nivel clínico y a nivel del electrocardiograma, donde entonces usted va a ver a nivel clínico cómo entonces en el estadio inicial, junto en la fase compensatoria, el paciente se va a encontrar en un estado hiperdinamico y posteriormente, cuando ya se establece la falla cardíaca y el bajo gasto cardíaco, el paciente se va a presentar con signos de hipoperfusión y edema pulmonar. Al mismo tiempo también se han descrito unas anormalidades a nivel del electrocardiograma, donde entonces inicialmente se presenta prolongación del intervalo QT y posteriormente ya comienzan a haber unos fenómenos de bloqueos de rama y de disincronía eléctrico-mecánica que pueden llevar a fenómenos de muerte súbita. A nivel entonces del ecocardiograma tenemos entonces cómo se va evolucionando inicialmente una falla o una disfunción diastólica por fenómenos entonces de fibrosis a nivel del cardiomiocito y posteriormente ya una disfunción diastólica que va a repercutir a nivel del gasto cardíaco. Para el diagnóstico diferencial en cirrosis es bastante complejo y como tal entonces hay que hacer un ejercicio clínico muy juicioso porque son muchas las causas de disnea en los pacientes cirróticos. De entre ellas entonces tenemos la elevación del diafragma netamente por la citis, el hidrotórax hepático que también se puede presentar como una hepatopatía congestiva, pero que al mismo tiempo usted va a encontrar otros signos de cirrosis. El hidropericardio hepático, hipertensión portopulmonar, donde entonces tenemos ya la presencia entonces
de aumento en ese gradiente, el síndrome hepatopulmonar que ya lo revisamos, y también ya el paciente que adicionado a la cirrosis tiene su falla cardíaca crónica que se puede presentar en un momento de agudización y como tal ser entonces un factor de confusión en el ejercicio semiológico. ¿Qué se viene investigando? Como ya vimos que hay una interrelación entre el hígado y el corazón, se vienen investigando algunas terapias, algunos receptores y algunos fármacos que busquen impactar. Como ya vimos que la población cada vez está más enferma y que cada vez va a demandar más recursos y van a ver aumento en la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, se vienen investigando entonces una vía que se conoce como la vía de los receptores X. Esta vía de los receptores X se ha encontrado tanto a nivel hepático como a nivel cardiovascular y tenemos que a nivel hepático son los encargados de modular la síntesis de colesterol, la función de la gluconeogénesis y todo el metabolismo de nutrientes. Y a nivel del corazón se ha encontrado que la estimulación de estos receptores puede llevar a disminuir fenómenos de apoptosis y a mejorar el rendimiento cardíaco. Entonces es una propuesta de investigación en la que se podría desarrollar medicamentos que como tal tengan un impacto tanto a nivel hepático como a nivel cardíaco. Y como tal, como ya vimos que la lesión de uno va a impactar en el pronóstico del otro, definitivamente pues se logre tener un impacto en ambos órganos. Conclusiones. Primero, la falla cardíaca como tal definitivamente no solamente se estudia como un corazón que se encuentra con un daño, sino que va a tener un impacto multisistémico. El síndrome cardiorrenal, ya vimos entonces cómo el doctor Belomo estableció los criterios y se viene estudiando. El síndrome cardiopático es algo que se viene ya hablando y que todavía no hay un consenso como tal en la definición, pero que esperamos que sea también tenido en cuenta y que ojalá se logre en las propuestas de clasificarlo en los 4 estadios. Definitivamente los pacientes con falla cardíaca tienen un hígado claramente afectado y la elevación, tanto en marcadores de función como de estructura, están directamente relacionados con el pronóstico de los pacientes con falla cardíaca y que el tratamiento de estos pacientes va a disminuir los valores de esta disfunción. Y por último, tener en cuenta entonces las investigaciones que se vienen trabajando para lograr entonces tener un impacto en estos 2 órganos. Muchas gracias, espero que hayan aprendido.